El tema de hoy lo he titulado El pecado es destructivo. ¿Cómo es el pecado? ¿Están conscientes o estaremos conscientes de lo destructivo que es? Yo creo que si le puedes bajar un poquito de volumen aquí para gritar un poquito más. Yo creo que son pocos los que están conscientes de lo destructivo que es. Hablando de los cristianos, porque hablando de la gente que no es cristiana, hablando de la gente que no tiene temor de Dios, yo creo que ellos no están conscientes de la maldad, de lo destructivo que es el pecado, y tampoco están conscientes que van rumbo al infierno. Ustedes salen día tras día a la calle o al trabajo o a la escuela y la mayoría de las personas van camino al infierno. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, la mayoría de las personas van rumbo a una condenación eterna. El pecado para este mundo es como un veneno que están ingiriendo con dosis muy pequeñas. ¿Le puedes bajar un poquito más todavía? Sí. Más. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Ahí. O un poquitito más arriba, pero casi nada. Ahí. Miren, el pecado es como un veneno que el mundo está ingiriendo con dosis muy pequeñas, pero que envenena la vida y el alma y que cada vez los destruye más. Para que ustedes se den una idea de lo destructivo que es el pecado fue lo que hizo capaz de que nuestro cuerpo pudiera ser frágil de tal manera que muriéramos. O sea, nosotros no íbamos a morir, pero el pecado hace posible que nosotros algún día tengamos que morir. El pecado afectó a este planeta de una manera tremenda, o sea, porque hay inundaciones, porque hay catástrofes, porque hay sismos, porque hay terremotos, porque hay incendios, por causa del pecado. Los animales no eran animales salvajes como ahora vemos que el león, el oso destruyen. No, antes era totalmente diferente. Una de las cosas más terribles que causó el pecado es que el pecado nos separa de Dios. El pecado afectó nuestra vida física, pero también afectó nuestra emoción. Si no hubiera pecado, emocionalmente seríamos totalmente diferentes. No tendríamos tantos cambios de humor, no habrían personas así muy serias, otras muy alegres. O sea, el pecado vino a distorsionar. Entonces, el pecado causó muchos males desde el principio y lo sigue causando porque el pecado es destructivo. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza? El pecado es destructivo. Pudiéramos cambiarle y ponerle allí, el pecado es muy destructivo. No solamente es destructivo, es muy destructivo. Por esto, no debemos de jugar con el pecado. Necesitamos estar conscientes de todo lo que causa el pecado en nuestras vidas. Un pecado que tú cometas en tu vida es algo que te afectará muchísimo. Hay pecados que te van a afectar más que otros, pero todos te afectan, todos nos afectan. Entonces, necesitamos estar conscientes que cada pecado que tú cometas te va a afectar, inclusive una mentira que pareciera ser inofensiva, una mentira puede causarte muchos males. Necesitamos estar alertas para ver qué tan influenciados estamos del pecado y no nos damos cuenta. El pecado va a tratar de influenciarnos. Necesitamos saber que el pecado es uno de los principales enemigos. Y miren, muchachos, ustedes están en una etapa en la que los pecados pueden marcar sus vidas. Nosotros como pastores también nos toca ministrar a personas de allá del auditorio mayor, personas adultas.
personas que ya se han casado. Y seguido nos encontramos con señoras que se unieron, o con hermanas, pues, con hermanas que se unieron en yugo desigual. Es algo que, y ¿sabe qué? Es lo mismo, ¿y saben qué es lo mismo siempre? No sé por qué el pecado nos hace pensar, nos engaña, el pecado nos engaña y nos hace pensar que si nos unimos en un yugo desigual nos va a ir bien. Y hasta puedes decir que el chico o la chica que te gusta del mundo no es tan mala o no es tan malo, cuando si tú pecas te va a ir mal. Es algo bien tremendo. Yo la verdad, a veces que me toca ministrar a hermanas ya que tienen hijos ya grandes y ya cometieron muchas equivocaciones. A veces digo, dentro de mí, porque no me gusta a veces ser muy crudo, muy sin filtro, pero dentro de mí a veces digo, es que te lo buscaste. Y ahora, pues es tu consecuencia. Pues sí vas a sufrir, pues sí. ¿Por qué? Porque el pecado es muy destructivo. Cualquier pecado, cualquier desobediencia puede ser algo que te marque para toda la vida. Hay pecados que a lo mejor no te van a marcar, pero te van a destruir también. Todos los pecados son destructivos, pero hay unos que te van a marcar para toda la vida. Ahora, no es que Dios no quiere que peques, porque Dios es un Dios malo, no, sino porque sabe Dios que el pecado te hace mal. Por eso Dios no quiere que pequemos, porque el pecado nos arruina, nos destruye. Porque Dios nos ama y sabe que el pecado es algo que nos daña. Entonces, la mayor consecuencia del pecado es la condenación eterna. Y cuando tú pecas, si no te arrepientes, vas a ir a una condenación eterna. Pero eso no se piensa o poco se piensa respecto a esas consecuencias. Lo que se procura muchas veces es no ser descubierto. Cuando una persona peca, no piensa mucho en la condenación eterna. Muchas veces piensa en no ser descubierto o no ser descubierta. Así que también eso es un engaño del mismo pecado, el pensar que nunca vas a ser descubierto o nunca vas a ser descubierta. Porque el pecado tarde o temprano saldrá a la luz. Ahora, fíjense chavos, si el pecado es tan dañino, ¿por qué seguir ahí? Dile al que está a tu lado, ¿por qué seguir ahí? Dile, ¿por qué sigues ahí si el pecado es tan dañino? Si el pecado es tan dañino, ¿por qué esperar a que se descubra? ¿Por qué esperar a que se descubra y salga a la luz todo lo que has hecho? ¿Por qué esperar a eso? Si el pecado es tan dañino, ¿por qué seguir todavía dudando si obedecer a Dios o no? Si es algo que te hace daño. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió palabra. O sea, imagínate cómo estaba el pueblo que no dijo nada. ¿Qué hubieras hecho tú? Responder y decir, no, vamos a servir a Dios. O vamos a seguir a Dios. Pero miren el pueblo cómo estaba. Este pueblo no estaba resuelto a seguir a Dios. Era un pueblo obstinado. No se humillaban ante el Señor. Qué tremendo, ¿no? A pesar de que había existido sequía en el pueblo de Israel, se estaban muriendo los animales de tanta sequía. Y así hay chavos y personas adultas que se aferran a vivir en su pecado sabiendo que los está destruyendo. Si algo te destruye, ¿para qué seguir ahí? Los seres humanos somos duros de corazón. Somos duros de corazón porque no hacemos caso, sabiendo que algo te causa mal, lo sigues practicando, lo sigues haciendo.
Vamos a otro pasaje, Josué, capítulo 24. Hay muchas cosas que causan daño y aún así los hacemos. Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, el pueblo de Israel tenía dioses allí. ¿No traes algún dios por ahí en tu mochila? A ver, saquen su amuleto. ¿O cómo se llama el que luego traen acá? Bueno, si eres nuevo, pues apenas a lo mejor ni has salido del mundo. Pero estamos hablando de gente que ya es cristiana, muchachos. Y sabes que el pecado nos lleva a la condenación eterna. Dice aquí, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, siempre habrán personas como Elías o como Josué que estarán dispuestos a servir a Dios, que estarán dispuestos a caminar con Él. Pero Josué aquí les dice, escojan ustedes qué van a hacer. El pecado los va a destruir. No sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente les hemos estado hablando sobre el pecado. Porque el pecado es destructivo, el pecado es una de las cosas que más te dañan. El pecado es algo que te envenena poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Piensas que el pecado no te va a causar males? El pecado te va a destruir. Aunque seas cristiano, aunque vengas aquí en la iglesia, el pecado te va a destruir. Necesitas alejarte. Y aquí Josué dice, escojan a quién van a servir. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 13, porque sabes que a la hora que se dice, escoge a quién van a servir, el pensamiento muchas veces el pensamiento que muchas veces viene es que, pues ni que fuera tan fácil dejar el pecado. Porque el pecado nos tiene tan esclavizados que se nos hace imposible dejar de pecar. O sea, sí, Josué lo pone muy fácil, como si fuera muy fácil. Pues quiero decirte que es fácil con la ayuda de Dios. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Empezando un poquito más atrás de este pasaje, el contexto es precisamente que el pueblo de Israel pecó una tras otra vez, y como consecuencia no entraron a la tierra prometida. Es en ese contexto en el que se dice este texto. Pero empecemos en el 11, retrocedamos 2 versículos más. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice la Nueva Traducción Viviente, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. O sea, todo lo que sucedió al pueblo de Israel nos deben de servir como ejemplo a nuestras vidas para que nosotros no hagamos lo mismo. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Qué cosas fueron? Bueno, pues el hecho de que a los israelitas se les hizo fácil murmurar. ¿Cuántos de ustedes murmuran? No levanten la mano, ni digan amén. ¿Ustedes creen que la murmuración no tiene consecuencias? Claro que sí. Se les hizo fácil tentar al Señor, los israelitas. ¿Cuántos tientan al Señor? Pues hay gente que se les hace fácil. Se les hizo fácil fornicar. Hay gente que fornica. Se les hace tan fácil. Inclusive hay gente que sirve a Dios. Y eso es lo más triste todavía. Se les hizo fácil idolatrar.
El pueblo de Israel cargaba sus dioses de Egipto. ¿Y sabes qué sucedió? No entraron a la tierra prometida. No se te debe hacer fácil pecar, porque el pecado es destructivo. No se te debe hacer fácil pecar, porque el pecado es destructivo. El pecado puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Sí sabías eso? Si tú te emborrachas y ese día te accidentas, cambió el rumbo de tu vida. Si tú te acuestas con tu novia, con tu novio, y ella queda embarazada, cambia el rumbo de tu vida. Para empezar, tú como hombre necesitas hacerte cargo, sí o sí. Necesitas hacerte cargo si embarazas a alguien. Diríamos aquí en México, para los que nos están viendo en otros países, aquí en México hay una frase o hay un párrafo que dicen: si fuiste tan hombre para embarazarla, tienes que ser hombre para mantener al bebé y a ella. Fíjense, en el rancho de donde yo soy, si en una ocasión una persona conocida, allí su novio se metió a su casa. Para empezar, los papás no sabían que eran novios. A esta chica le habían prohibido que entrara a una relación así. Bueno, se metió a la casa y el papá escuchó que alguien andaba ahí. Entonces se levanta a medianoche y el chavo quiso escapar por la ventana. Entonces el papá jala al muchacho de los pies y lo baja. No te vas a ir. Háblenle al compadre. Y le hablaron al papá. Digo, compadre, pues su hijo acaba de deshonrar a mi hija. Ni siquiera estaba embarazada la muchacha. Dice, compadre, ni siquiera eran cristianos. Eso es lo triste, que luego los cristianos hacen cosas y no se hacen cargo. O sea, gente con principios en el mundo, con moral. Entonces, compadre, pues su hijo se metió con mi hija. No, compadre, que se casen. Ni siquiera le preguntaron a los muchachos. Ni siquiera estaba embarazada. Qué tremendo, ¿no? Y si no, una demanda y a la cárcel. Miren, si sales embarazada, olvídate de vestido blanco. Olvídate de todo lo que una chica que se guarda para Dios y para su esposo en el matrimonio va a gozar. Ya se te acabó. Y luego dices, no, pues es que los cristianos son bien mala onda. No, es la consecuencia de tu pecado. Si hubieras querido salir de vestido blanco, lo hubieras pensado antes. Ah, caray, no. Me andaban aplaudiendo cuando iba a subir. Yo dije, no, si supieran de lo que les voy a hablar ahorita. No. Lo bueno que eso no sale en la transmisión. Es cotorreo aquí entre los chavos. Claro, porque toda la gloria y la honra es para el Señor. Pero fíjense, muchachos, si tú embarazaste a una chica, sé hombre y hazte responsable. ¿Eres cristiano o no? Dile que está a tu lado, ¿eres cristiano o no? Entonces, tienes que ser responsable. Bueno, si no eres cristiano y eres como los del mundo, pero fíjese, ni en el mundo. Es que eso es lo que dices tú, oye, ni en el mundo, ni en el rancho. Claro, ya en la ciudad, pues dices, oye, conozco a gente de la plaza para que le den una calentadita a ver si no se va a hacer responsable. De verdad, así es en la ciudad. Está grueso, ¿no? Pero en el rancho donde hay moral, hay más respeto. Entonces, no, el pecado es algo que destruye. No pienses que va a ser normal, que tu vida va a ser igual. No va a ser igual, ya nunca va a ser igual.
No es lo mismo si tú llegas virgen al matrimonio a que si ya llegas teniendo relaciones sexuales previas. No es lo mismo. Ay, pero no salí embarazada. No, embarazada a mi novia, no importa. Ya la regaste. El pecado es destructivo. ¿Sabes qué pasa en una relación de noviazgo si pecan? Me estoy refiriendo a la fornicación. Empiezan a odiarse. Hay un odio porque el pecado es destructivo. Dile que está a tu lado, que te quede clavado ahí en el corazón. El pecado es destructivo. Porque ¿sabes qué? Quizá era, a ver, voltean acá. Quizás era una relación de Dios. Quizás era una relación en la que Dios estaba ahí presente y sí. Pero si pecaste, si fornicaste, vas a odiar a tu novio o a tu novia, pero a la vez lo vas a amar. Caen en una bipolaridad. Ahora lo amo, ahora lo odio. Y como ya fornicaron, ya hay una relación más allá de un simple noviazgo. Ya hay una relación en la que están entrelazados, porque el que se une con una ramera, uno es con ella. Dice la Biblia, no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Si tú te unes con alguien, no quiere decir que sea un ramero, ¿verdad? O una ramera. Pero ya pecaste. Miren, ya se arruinó todo. Ya no va a ser igual. Hace una semana unos chicos se me acercaron y me dijeron, pastor, ya empezamos a andar. Le digo, pues qué bien. Le digo, ¿tiene algo que decirnos? Sí. Cuídense del pecado. El pecado los va a destruir. Y los que quieran andar, quien quiera tener una relación de noviazgo, cuídense del pecado. El pecado los destruye. Sí era algo de Dios, pero pecaron y ya no la quieres ni ver. Pero a la vez quieres estar con ella. Y se ven, se reconcilian y solo para caer otra vez en fornicación. Es algo triste, muchachos. Lo mismo sucede en las amistades. Si en una amistad hay pecado, se destruyen las amistades. Si hay murmuración, se destruyen las amistades. Si hay orgullo, se destruyen las amistades. El pecado destruye. ¿Por qué creen que se nos hace complicado a veces tener amigos? Por el pecado. El pecado es lo que destruye. El pecado, y bueno, ya no se diga cuando ustedes se casen, el pecado destruye el matrimonio también. Destruye el matrimonio. Un hombre que está casado y empieza a coquetear con alguien, ya le está dando entrada al pecado. Ya va camino a la ruina. Porque no podemos jugar con el pecado. El pecado va destruyendo, va minando, va acabando. ¿Y quién paga? Pues pagan los hijos, pagan los que están alrededor. Por eso cuiden sus relaciones, muchachos, de amistad, sus relaciones de noviazgo. No dejen que el pecado entre. No dejen que el pecado entre. Que sea en santidad. Ni van a disfrutar andar teniendo relaciones sexuales con su novia porque están en pecado. ¿Es tan horrendo? ¿Es tan horrible? Pero Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por eso el tema, el pecado es destructivo. No se nos debe de hacer fácil pecar, ni siquiera una mentira. Hace unos días me encontré con un amigo, bueno, era mi amigo cuando estábamos jóvenes, que todavía estoy joven, pero me refiero que estábamos en el grupo de jóvenes cuando yo iba al grupo de jóvenes. ¿Sí me expliqué, no? Bueno, con que entiendan que no estoy viejo, con eso está bien. Lo vi y de repente lo vi, estaba ahí en la iglesia y lo vi y dijo, ¿qué hubo? O sea, como si hubiera visto un fantasma. Dije, ay, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Y
brother me dijo, pues, oye, ya vi que tú estás de pastor. Le digo, sí, ¿y tú? Yo me fui al mundo. No, me fui al pecado, me fui a las drogas, me junté ahí con alguien. Se rindió, no venció el pecado, se rindió. El pecado es vencer o vencer, no hay dos, porque la segunda opción nos lleva a la condenación eterna, solamente es vencer. Y este amigo, pues, fíjense, en la misericordia de Dios todavía está vivo, porque me platicaba que él se había ido a las drogas totalmente. Dice, yo quería morirme, me decía, yo quería matarme ahí, bien drogado, me subía a la moto y le daba lo más que podía y no me mataba, fíjate. Y me decía, oye, Arsenio, dime, ¿Dios todavía me ama? Le dije, si no estuvieras aquí. ¿Dios me puede perdonar si te arrepientes? Claro que sí. Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero el pecado destruye. ¿Sí lo puede perdonar, sí o no? Pero todo el tiempo que ya perdió, todo lo que ya hizo mal, ya no se puede regresar el tiempo. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú vas bien, mira que no caigas, échale ganas, esfuérzate, porque el pecado te va a destruir. Es muy fácil deslizarse en el pecado, en la pornografía, en la masturbación, todo ese tipo de pecados es muy fácil. Platicaba con una persona, una hermana, y me decía, yo no sé a qué hora mi hijo pecó. ¿Por qué? Porque lo llevo a la escuela, lo traigo, todo el tiempo lo estoy moviendo yo. ¿A qué hora pecó? Siempre hay forma de pecar, ¿no es cierto? Hasta aquí en la iglesia hay gente que peca sin vergüenzas. De verdad, no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios, aquí hacen sus cosas. Y no les digo más porque luego van a decir, ay, ¿a poco sí? Pues sí, estamos entre lobos, somos ovejas entre lobos. Pero ustedes no. Ustedes no. De repente vemos que viene gente que nunca viene y nomás viene buscando algo. Le digo, échenle aguas ahí, esos que vienen, porque luego se ve cuando viene gente nueva. Pero la gente se mete tratando de arrastrarlos a ustedes también. El pecado es destructivo. No tienen temor de Dios. Aún en la iglesia pecan. No los digo a ustedes de forma general. Pero si hay alguien que hace eso, arrepiéntanse. ¿Ustedes creen que no van a tener consecuencias? Si pecamos, todos vamos a tener consecuencias. La otra vez les decía que tenía un amigo pastor que cayó en adulterio. Desastroso. Desastroso. Digo, no, Señor, nunca me permitas. Ayúdame a permanecer fiel hasta el final. Porque si yo peco, el pecado destruye. Me va a destruir a mí, va a destruir a mi esposa, va a destruir a mis hijos. No falta algún idólatra que también se vaya junto conmigo, ¿verdad? Pues sí. Ay, sí, pues si el pastor Arsenio pecó, pues yo también. Vamos a pecar todos juntos. Sí. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Miren, Pablo es claro. El apóstol Pablo es claro. El Señor, bueno, a través del apóstol Pablo en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Saben qué significa esto? No hay una tentación que nos venga que no podamos resistir. Que todas las tentaciones que tenemos, todo mundo tiene las mismas tentaciones. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así como Josué dijo, escogeos hoy, ¿a quién van a servir? ¿Por qué dice escogeos? Porque se puede escoger. Si no se pudiera escoger, pues no diría escogeos. Pero aquí Pablo está diciendo, ninguna tentación
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas son dentro del ámbito de lo que se puede superar con la ayuda de Dios. Cualquier pecado que llegásemos a cometer, siempre tuvimos la oportunidad de salir. No nos hagamos la víctima, jóvenes. Si tú caes en fornicación y por eso tu novia o tu novio ya te odia, no le eches la culpa a él. No le eches la culpa a ella, es tu culpa. Si saliste embarazada o embarazaste a alguien, no le andes echando la culpa a nadie más. ¿De quién es la culpa? Del que lo cometió. Nadie lo obligó. ¿O sí? Nadie. Y si te quisieran obligar, a precio de muerte tú puedes salir de esa tentación. Primera de Corintios 10:13 sigue diciendo, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fíjense, Dios es fiel. Dios no te va a permitir una tentación más de lo que puedas resistir. Ay, pues es que no pude, bueno, no quisiste. Eso sería la mejor forma de decirlo, porque Dios es fiel. No nos dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Es decir, que con la ayuda de Dios podemos dejar cualquier pecado. Cualquier pecado. Miren, hay gente que se arrepiente, entre comillas, porque fue descubierto. Porque fue descubierta. ¿La agarraron robando o la agarraron haciendo algo? Ay, sí, ya, perdón, me arrepiento. Pues sí, porque te descubrieron. Si no, ahí seguirías. Muchas veces eso no es un verdadero arrepentimiento. A veces sí. ¿Por qué? Porque se descubre y dicen, bueno, ya me descubrieron, Señor, yo sabía que esto iba a pasar. Perdóname, me arrepiento y dame otra oportunidad. Señor, quiero seguir sirviéndote. Ciertamente va a venir la tentación, pero podemos resistir con la ayuda de Dios. Pero ¿sabes qué es el pecado? El pecado te hace pensar que no puedes. Así como el pueblo de Israel pensaba que no podía vencer a Goliat, ¿se acuerdan de eso? El pueblo de Israel pensaba que no podía vencer a Goliat, pero llegó un chaparrito que tenía comunión con Dios, ¿y qué hizo? Lo mató. A veces el pecado nos puede engañar y nos puede decir, hey, nunca vas a poder dejar esto. Nunca vas a poder dejar de ser enojón. Nunca vas a poder dejar de ser mentiroso. La avaricia siempre te va a dominar. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es cierto. Hay gente que dice, yo no voy a poder dejar nunca las drogas. No es cierto. Hay gente que dice, yo nunca voy a poder dejar el alcohol. No es cierto. Hay gente que dice, yo nunca voy a poder dejar la pornografía, yo nunca voy a poder dejar X pecado. No es cierto. El enemigo ya te engañó, ya caíste en ese engaño. Con Dios todo es posible, con Dios todo es posible. Dice el versículo 13, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios siempre te va a dar salida. Dios siempre me va a dar a mí una salida. Dios es bueno, Dios no es malo. Dios es misericordioso. Porque Dios sabe lo destructivo que es el pecado, Dios siempre da una puerta de salida. Dios siempre nos da una salida. Siempre, siempre. En medio de la tentación, Dios te puede dar una salida. A veces no se ven salidas. No se ven salidas. Dices, ¿por dónde? ¿Por dónde? Me encanta una caricatura de David. Él tenía que llegar a rescatar la oveja. Es una caricatura. Entonces dice, se ve en la caricatura que él está a punto de avanzar, pero hay un precipicio. Lo único que tenía que hacer es dar un paso de fe. Y entonces cuando da el paso de fe se activan los escalones. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una salida.
Si te están presionando en tu trabajo, pues salte. A lo mejor la salida es salirte de allí. Pero Dios siempre tiene una salida. Y si tú no ves la salida, ven a consejería. Acércate con alguno de los pastores. Oye, pastor, no veo la salida aquí. Y seguro que va a haber alguna, porque Dios siempre tiene una. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿de quién está hablando? De Lot, del justo Lot. Quiero hacerles una pregunta. ¿Lot era justo? Pues, ¿qué dicen ustedes? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? A ver, Lot era piadoso y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren, si era justo y si era piadoso, pero Lot cometió muchos pecados. Se arrepintió naturalmente. Por eso la Biblia lo llama justo. Pero para empezar, él tomó una mala decisión de separarse de Abraham. ¿Es una mala decisión, sí o no? Sí. Y mucho más mala el querer irse a Sodoma y a Gomorra porque vio que eran campos fértiles. Cualquier decisión que tú tomes traerá consecuencias. Ahora, Dios les dio la salida a Lot. ¿Cuál fue la salida? Mandó unos ángeles para liberarlos. Qué bondadoso es Dios, ¿no? ¿Y Lot salió? Sí salió, pero su esposa no. La misericordia de Dios es muy grande, que miren, Lot tomó malas decisiones, pero dice la Biblia que afligía su alma. Eso de afligir el alma es: Señor, ayúdame, ya no quiero estar aquí. Señor, ten misericordia de mí. Y Dios le dio la salida. Pero esa pequeña decisión de alejarse de Abraham e irse hacia Sodoma y Gomorra le trajo consecuencias desastrosas. Miren, perdió todo. ¿Perdió todo o no? Perdió todo, hasta la esposa perdió. No solamente eso, chavos, sus hijas abusaron de él, lo emborracharon y abusaron de él. De ahí nacieron los amonitas y los moabitas. Sí, Lot se salvó, pero muchas de las cosas que cometió estuvieron mal y tuvo sus consecuencias. Sí, ciertamente Lot fue salvo, porque Lot se arrepintió, y este es el punto, que sea cual sea el pecado que las personas cometan, si se arrepienten, Dios los perdona, como mi amigo. Oye, ¿Dios me perdona? Sí. ¿Dios me ama? Sí. ¿Y te perdona? Sí, pero arrepiéntete. Dios ya no lo va a regresar hasta hace 15 años, ya no. Ya él ya hizo muchas cosas mal y ya va a tener sus consecuencias, pero va a ser salvo. Dice la Biblia que muchos serán salvos así como por el fuego. La obra de cada uno será probada, dice, y si fue heno, hojarasca, madera, se va a quemar. ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo. Si tú te arrepientes, Dios te perdona, sí, pero muchas consecuencias, muchas cosas que tú hiciste no serán borradas, ahí van a estar. Abraham es otro ejemplo. Abraham tuvo un desliz. ¿Cuál fue el desliz de Abraham? Se metió con su esclava. Esa pequeña decisión, todo lo que trajo. Una pequeña locura que tú hagas.
te sobrepasaste con tu novia y ya estás esperando que llegue el día de la menstruación a ver si menstrua. Ya, salió embarazada. Eso pequeño. Ay, ¿por qué no en lugar de ir a jóvenes nos fuimos al cine y después nos fuimos a su cuarto, a su casa? Y te pones a pensar, te puedes poner a pensar un montón de cosas. ¿Y por qué no mejor hice esto? ¿Y por qué no mejor hice aquello? Como dicen en el pueblo, ¿no? O el dicho popular, el hubiera, ¿qué dice? El hubiera no existe, ya. Generalmente cuando alguien peca, no mide las consecuencias. En un momento de locura, se metió con su novia, se metió con su novio, pecan y ese pecado afecta muchísimo sus vidas. Imagínense a Moisés, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. ¿Saben qué sucedió por eso que hizo? No entró a la tierra prometida. Podríamos decir qué injusto es Dios, pero no. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Una pequeña cosa que tú hagas te saca, te quita. Una pequeña desobediencia. Hay chavos que se han accidentado porque han desobedecido a sus papás y se van y se accidentan. Y tú dices, le hubiera hecho caso a mi papá. El hubiera no existe. Es destructivo el pecado. Por eso es que tú debes de saber que siempre hay salida. Siempre hay salida. Siempre, siempre. Pero también debes de saber esto, que si tú pecas, tendrás tus consecuencias. Si yo peco, tendré mis consecuencias. No debo de ignorar eso y tú tampoco debes de ignorar eso. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba seguro que si él estaba con Dios, Dios lo podía librar de todo lo malo. Dios nos puede librar, pero no caigas porque el pecado es destructivo. Si allí en tu trabajo o en tu escuela alguien te está pretendiendo, no caigas. No seas una más o uno más de los que tienen que llorar toda su vida porque cometieron un pecado que no será borrado. Conozco otra persona muy cercana también. Su esposo lo engañó. El resultado de ese engaño, una niña. ¿Cuándo se quita eso? Nunca. Me preguntó, oye, ¿qué hago? ¿Lo perdono? La Biblia dice que perdones. Más bien la pregunta sería, ¿te vuelves a juntar con él? Porque él insistía. Le dije, solamente tienes que estar consciente que si tú te juntas con él, va a ser algo con lo que vas a lidiar toda tu vida. Pero Dios quiere que tú perdones. Y también la voluntad de Dios es que se restaure su matrimonio, porque ya estaban casados.
¿Qué creen que sucedió? A ver, levanten la mano los que creen que lo perdonó y vivió con él. Levanten la mano. Bien, bien, pues para saber cuántos son. Sí. Ahora, levanten la mano quien cree que perdonó y no vivió con él. Levanten la mano. Los que levantaron la mano por segunda vez es porque se creen muy justos. Ah, ¿verdad? Nomás no les pase a ustedes y van a estar llorando, perdóname, perdóname, por favor, perdóname. Pues ¿saben qué? Esta persona perdonó y se juntó. Y hasta la fecha, pues está ahí. Que en el cumpleaños de la niña, pues él va. Y luego tiene otra niña y otro niño y luego, no. A lo mejor aquí hay alguien que tiene esa situación con algún medio hermano. Es difícil, chavos. El pecado es desastroso. Si tú conoces gente así, tú guárdate y haz las cosas bien. Si tus papás no hicieron las cosas bien, tú sí. ¿Por qué tú vas a repetir una historia? Ahora tú estás siendo enseñado. A lo mejor tus papás, pues, eran incrédulos y pues sí, se acostaban con quien sea, hasta la mamá y el papá y todos fueron infieles y una bola de infieles. Pero tú, cristiano de cuna, no hay cristiano de cuna, pero tú cristiano vienes aquí desde chiquito y la riegas y te equivocas. No te equivoques, haz las cosas bien. Tenemos la bendición de ser una generación diferente, de vivir para la gloria de Dios, de casarte con la persona indicada. No te cases, no le digas sí a cualquiera. Asegúrate que es un hombre de Dios. Asegúrate que es una mujer de Dios. Asegúrate que es fiel, que no te va a engañar. El pecado es muy destructivo. ¿Para qué seguir pecando, muchachos? Y bueno, Dios a esta amiga le dio la gracia para poder soportar todo eso. Le dio la gracia, pero sí, ciertamente sufren. Es la consecuencia del pecado. Así que yo les animo, jóvenes, yo les invito, como dice Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas de vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Solamente Dios puede enderezar nuestro caminar. Miren, si no te vas a casar con la persona indicada, mejor no te cases. Si no te vas a casar con el hombre de Dios o con la mujer de Dios, mejor no te cases. Porque si te casas con el primer mundano que ves allá afuera, o el primero que te avienta los canes allá afuera, que no tiene temor de Dios, o con la primera chica que te coquetea allá afuera, va a ser puro sufrimiento. No, conozco muchos casos, ¿para qué les cuento? Miren, les voy a contar este. Conozco también a alguien muy cercano a mí. De los más cercanos a mí están allá en Chiapas. O sea, obviamente los más, pues mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Pero alguien de por allá. Una muchacha como de 55 años, 60, pues que no quería estar sola. Se casó. Se juntó, no se casó, se juntó. Con un chavito de 25 o 30 años. Pues este muchacho se está gastando la herencia de ella. Pura infelicidad. Así que miren, estamos llamados a ser diferentes. Y siempre piensen en esto, el pecado destruye. El pecado destruye
Pero Jesús construye. Es una bendición. El Señor, cuando vino el Señor Jesús, Él restauró al paralítico. ¿Quién lo tenía paralítico? El pecado, la maldad. No quiere decir netamente que él pecó, sino porque en un caso dijo, oye, ¿y ellos pecaron? ¿O él pecó o sus padres? Y Jesús dijo, no, ni él ni sus padres. Pero la debilidad humana es consecuencia del pecado. Cuando Jesús vino, Él resucitó a los muertos, dio vida, levantó a los que estaban enfermos, echó fuera demonios. El pecado destruye, pero el Señor construye. El pecado hace infeliz, el pecado te hace inútil, pero Dios te puede hacer útil. Dios puede hacer las cosas, puede enderezar. Pero por eso la invitación, chavos, no pequen. Manténganse puros, manténganse santos. Mantengámonos caminando con el Señor. Que no se les haga fácil, porque el pecado siempre va a destruir. Miren, en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú vendió la bendición de Dios. Una sola comida, un solo pecado. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Dios nos puede desechar. A lo mejor Dios tenía un llamado para ti, pero pecaste. Pero se te hizo fácil y de repente, no, ya no. Ahora, ¿Esaú fue salvo? Fue salvo. Esaú fue salvo, pero no gozó de lo que Dios tenía para él. Por eso, nuevamente, valora lo que Dios te dio, valora la presencia de Dios, no peques por ni por cosa grande ni por cosa pequeña, no peques. Consérvense para Dios y para el esposo o la esposa que Dios tenga para ustedes. Si Dios te da un noviazgo, no estés fornicando. Vas a destruir tu relación de noviazgo. Si él o ella te toca de más, no es digna de ti. No es digno de ti. En ese momento diles, ¿qué? ¿Por qué me tocas de más? ¿Sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Sí. Apártate de mí, Lucifera. ¿Por qué se ríen? No, es en serio. Mándenlos a volar. No, que ahora sí tengo un sentimiento muy de mucha molestia, de mucha tristeza, de mucho enojo, no sé qué siento, contra el pecado. Y me da pesar cuando veo a alguna de las ovejitas que el Señor nos ha concedido que se va tras el pecado. De verdad. No es la voluntad de Dios que ustedes pequen, muchachos. Y no quiero que Satanás los arrebate. Es un sentir que Dios puso en mi corazón. Entonces, escojan. Pero, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Pónganse de pie. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y medita, dimensiona todo lo que el pecado ha destruido. Visualiza
a familiares, amigos, conocidos que han sido destruidos por el pecado, familias rotas por el pecado. Y piensa en esto, el pecado es destructivo. Por eso yo quiero invitarte en esta hora que tú te comprometas con Dios, que tú reafirmes tu convicción de vivir solo para Él. Porque cualquier pecado que tú cometas puede afectar tu vida, puede destruirte. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Solamente tú puedes crear convicciones firmes, convicciones fuertes en nuestros corazones por tu Espíritu y por tu palabra. Señor, haz tú la obra en esta noche, Señor. Haz tú la obra, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a guardarnos para ti, Señor. Padre, si alguno está aquí y no ha visto la salida, muéstrale en esta hora, Señor. Muéstrale, Señor, que hay una salida al pecado, a la maldad. Señor, en el nombre de Jesús. Porque cualquier pecado, por mínimo que sea, siempre destruirá, mi Dios. Por eso hoy queremos quiero rogarte, Señor, que pongas tu temor en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque tu palabra dice que con el temor de Jehová las personas se apartan del pecado. Señor, bendice a tus jóvenes, ayúdales a llegar a una edad adulta en donde ellos puedan caminar contigo año tras año. Que no tomen a la ligera el pecado. Ciertamente el pecado muchas veces se presenta como algo inocente, pero no, el pecado siempre destruirá. Así como aquel que te llamó es santo, que también tu vida sea santa en todas las áreas. Que tú puedas caminar en santidad y que tú puedas consagrarte cada vez más a Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, llénanos del poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra siempre esté morando en nuestras vidas, para caminar firmes hasta el final, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Recibe a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos sigues hablando y nos sigues ministrando, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, jóvenes. Pues que Dios los bendiga, muchachos. Nos despedimos de los de la transmisión. Que Dios los bendiga. Recuerden, nos vemos la próxima semana. Dentro de 15 días no tenemos reunión, pero dentro de una semana sí, aquí nos vemos. Dios los bendiga. Buenas noches. En un fuego que quema.